Marc, muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿tú ves factible que la Reserva Federal acabe por subir los tipos en 100 puntos básicos? Mirando la historia, es verdad que lo ha hecho alguna vez, lo hizo en torno a los años 80 más o menos, lo hizo hasta en 7 ocasiones desde el 78 hasta el 81, según hemos podido ver que recogía la revista Forbes. No sé si ahora se da la coyuntura como para que la Reserva Federal vuelva a ser tan agresiva y suba los tipos en un 1%, en exactamente 100 puntos básicos. Debería, la verdad es que yo creo que debería, ¿no? Hemos visto un discurso hawkish hace 3 semanas por parte de Powell y un dato de inflación la semana pasada que veíamos aquí en directo muy negativo. Con esa premisa, dato negativo, mensaje hawkish, a lo mejor superar la expectativa puede ser el paso. No olvidemos que la inflación suele contenerse cuando el tipo de interés pasa por encima de la tasa de inflación. Y eso queda muy lejos todavía. Estamos hablando del 3,25% de tasa. Más allá del 1%, del 0,75%, es ese 3,25% que espera el mercado para mañana y que a lo mejor es 3,5%. Con lo cual, hay mucho margen. Es cierto que podemos analizar la inflación subyacente de muchas maneras. Es cierto que esa estacionalidad, temporalidad de la inflación puede haber venido algo condicionada por la guerra de Ucrania y la pospandemia, pero la inflación está ahí. Y es muy difícil que el techo de inflación lo veamos con los tipos de interés al 3,25, ¿no? Con lo cual, muy probablemente veamos pues un incremento en el tipo de interés. El mercado lo está descontando hoy, atacando soportes. Vamos a ver qué pasa mañana. Sí que es cierto que hoy, por ejemplo, hemos visto en el Wall Street Journal, que si no me equivoco, Marc, era el diario donde la Reserva Federal filtró, o eso es lo que se dice, que filtró la subida de los 75 puntos básicos, la primera de ellas en los últimos meses, fue en ese diario, y ahora lo que dice el Wall Street Journal es que va a haber una subida de nuevo de 75 puntos. Así que habrá que ver si mañana finalmente tenemos 75 o 100 puntos básicos, si la Fed es un poquito más agresiva, sobre todo también teniendo en cuenta la reacción del mercado al dato de inflación de la semana pasada. Lo que estamos viendo, uno de los indicadores, perdón, Marc, ahora si quieres me respondes también, por si tienes algún matiz que hacer a esas declaraciones, pero aprovecho para hacerte la siguiente pregunta. Uno de los indicadores también del pánico de los mercados, por supuesto, es el mercado de la renta fija y lo que sucede en las rentabilidades de los bonos. Y, por ejemplo, en el bono de Estados Unidos a 2 años, nos lo contaba José Antonio Bittner hace un momento, esa rentabilidad ya roza el 4%. Si miramos el histórico, habría que trasladarse hasta 2007 para ver una rentabilidad así de alta. Claro, 2007, año en el que empezó la crisis financiera. ¿Nos debería hacer esto también entrar un poco en pánico por lo que podrían estar sugiriendo los mercados? A ver, yo creo que no tenemos que entrar en pánico nunca, ¿no? Porque la condición principal del inversor tiene que ser eso. De hecho, ya nos lo enseñó Benjamin Graham en su capítulo 8 y capítulo 20 del inversor inteligente, que aparte del margen de seguridad, que es comprar bien, es también el comportamiento del inversor delante de las fluctuaciones del mercado. Y las obviedades que vemos en el mercado las tenemos que gestionar con liquidez, con rotación de carteras. Esta es una crisis muy particular porque hemos visto caídas del 80% en sectores muy calientes que lo habían hecho muy bien y que han quitado toda la rentabilidad a aquellos inversores que no han hecho las cosas bien, ¿no? Y han ido detrás de la burbuja. Y eso está pasando en la renta fija. Fíjate que las carteras más o menos perfil neutral están sufriendo un shock como nunca hemos visto antes. Y de hecho las volatilidades de las carteras de clientes conservadores que están invirtiendo en perfiles mixtos o conservadores se tienen que enfrentar a una caída del 20-25% en la renta fija. Y eso es absolutamente extraordinario, porque la renta fija es una volatilidad que nunca hemos visto en los tiempos modernos. Y eso tiene que ver con la gran inflación que hay y con ese baile en los tipos de interés, consecuencia de las políticas monetarias expansivas, por cierto, que desde el 2009 la FED y el Banco Central Europeo, un poco más tarde, están llevando a cabo. Con lo cual, es cierto que el mercado de renta fija ahora está pagando los excesos y seguirá pagándolos porque, lógicamente, esta inflación es muy difícil que se controle con un tipo de interés al 3,25 o 3,50 en Estados Unidos, como veremos mañana, y el ritmo que también lleva el Banco Central Europeo. Así que es probable que ese baile que estamos viendo en el mercado de deuda sea, sin duda, el foco de máxima volatilidad en los mercados financieros en los próximos meses. Así que yo creo que el tiempo de ir a buscar tramos cortos de la curva hace muchos meses que debería de haberse hecho y seguimos estando a tiempo de refugiar el capital porque es en la renta fija en el que existe una gran burbuja de deuda, ¿no? Y ahí tenemos que mirar
precisamente de estar al margen de esta burbuja y esperar que pase el chaparrón para volver a posicionar las carteras en un orden normal que ahora mismo se ha truncado. Marc, no sé si antes cuando decía lo del Wall Street Journal querías puntualizar algo. No, simplemente estaba escuchándote con atención y diciendo que sí, que tienen razón y que es probable que veamos ese 0,75, pero bueno, vamos a ver mañana. Bueno, la cuestión será que seguro que los mercados financieros pues se asustan, haga lo que haga Powell, porque lo que sí que esperamos es que sea bastante hawkish. Así que veremos. Marc Ribés desde Blackbird. Gracias.